Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1. Sueño de un día distante. Teita despertó en la noche, justo antes del amanecer. Se lavó el rostro con agua que había preparado la noche anterior y ató su largo, cabello color avellana a cada lado de su cabeza formando dos coletas. Abrió las persianas de la casa y comenzó a limpiar la cocina y el comedor con sus acostumbradas manos. Después de arreglar su uniforme de sirvienta, rápidamente comenzó a preparar el desayuno. Ya casi es momento de que se despierte. Con la luz del sol brillando a través de la ventana de la cocina, Teita se paró frente al espejo mientras se ponía su delantal y pensó en el señor al que servía. Naturalmente, comenzó a sonreír. «Buenos días, Tigre-sama». «De acuerdo, todo bien». Teita levantó las puntas de su falda mientras subía las escaleras. Se dirigió del área principal hacia una habitación en el fondo del segundo piso. Teita tenía un extraño sentido del deber sobre despertar a ese hombre que dormiría el día entero si no tenía asuntos de los que ocuparse. Si tú no lo haces, ¿quién despertará a Tigre-sama? El nombre del señor de Teita era Lord Tigre Burmud. Era un nombre exagerado aunque a él parecía no disgustarle, pero para aquellos que eran cercanos a él, se les hacía más fácil llamarlo solo Tigre. Incluso si se conocieron cuando eran pequeños, Teita no se preocupó por las formalidades y continuó llamándolo Tigre-sama. Estuvo despierto hasta tarde, así que probablemente dormirá hasta mediodía, pero aún así debo despertarlo. Mientras murmuraba para sí misma, Teita se paró frente a la habitación de Tigre. Después de tomar unos cortos, grandes respiros, Teita llamó a la puerta. Confirmando que no hubo respuesta, abrió la puerta silenciosamente. Una brillante espada estaba siendo apuntada hacia Tigre quien dormía en la cama. «Tigre-sama». Su rostro se volvió pálido mientras decía esas palabras. Teita entró rápidamente y miró a la persona encorvada sobre Tigre, como si lo estuviera abrazando, sosteniendo la espada. Vestía ropa de color azul y su impresionante cabello plateado le llegaba a la espalda, era una chica hermosa. Ella observó a Teita sorprendida. «Tetu. ¿Qué estás haciendo?» La voz de Teita temblaba por la sorpresa e ira. La chica de cabello plateado envainó su espada en pánico. «No, lo siento, no estaba intentando lastimarlo». «Entonces, ¿qué estabas haciendo?» «En primer lugar, ¿cómo fue que entraste?» «Por ahí». La chica de cabello plateado apuntó a la ventana, que estaba completamente abierta. Cruzándose de brazos comenzó a explicar la situación. Él no se despertaba sin importar cuántas veces lo llamara, y entonces recordé que una vez despertó cuando pusieron una espada en su boca. Me pregunté si reaccionaba cuando una espada estaba cerca de él. Aunque, no puedo negar que me estaba divirtiendo un poco con él. Sus palabras comenzaron a vacilar cerca del final al ver la mirada de Teita, cuyos ojos color avellana estaban cubiertos de lágrimas. La chica de cabello plateado se sintió avergonzada. No lo pensaba lastimar, solo estaba jugando. Aunque no lo intentaras, pudiste haberlo lastimado. Era un argumento válido. La chica se sumergió en el silencio. En ese momento, Tigre comenzó a moverse al lado de Teita. «Teita». Al escuchar la adormilada voz cosquillear en su oído, Teita se apartó rápidamente de él. Con su cabello rojo despeinado, Tigre se sentó. Después de ver a las dos chicas observándolo, miró la ventana abierta. Mirando el cielo azul, una fresca brisa sacudió gentilmente el cabello de los tres. «¿Por qué tanto ruido?» «Aún es temprano. Ya es de mañana». Teita respondió con firmeza mientras se ruborizaba. Tigre, sin darse cuenta de su apariencia, miró alrededor de mala gana como si no tuviera elección. La chica de cabello plateado lo observaba avergonzada. «¿Qué sucede, Ellen?» «No, solo». Teita le explicó la causa de la conducta de Ellen. Una vez que terminó, Tigre asintió y le sonrió a Ellen con un rostro despreocupado. «Parece que viste algo problemático». «En verdad. Tigre-sama». Teita gritó, haciendo que Tigre y Ellen se encogieran de miedo y reflexionaran. Parecía un gesto infantil el como los regañaba igual que una madre a sus hijos. Tigre, Teita y Ellen se sentaron alrededor de la mesa en el comedor. En la mesa se encontraba un pan de centeno, leche, sopa de pescado ahumado, finas
rodajas de carne y huevos cocidos. Ellen se sentó en la mesa como si fuera algo natural. Teita deseaba haber dicho, no prepper suficiente para ti, pero permaneció en silencio. Aunque no estaba de acuerdo con las circunstancias, ella era una invitada de Tigre. Como su sirvienta, no podía comportarse de una manera tan maleducada. Le daré un poco de arroz mientras nosotros comemos. Hasta hoy, Tigre y Teita habían comido ellos solos. Teita quería volver a esos días del pasado cuando Tigre aún no se dirigía a Dinant. Así que comes con tu sirvienta. Mientras sostenía un pan en su mano, Ellen preguntó como si fuera algo inesperado. Teita y yo somos los únicos que vivimos aquí. Sería muy problemático si comiéramos separados, y es lo mejor para hablar, especialmente porque Teita es quien se encarga de la casa por mí. Parece que estás muy ocupada. Estoy acostumbrada. Ellen la miró con admiración. Teita hizo una reverencia simple y respondió cortante. Por cierto, ¿qué sucedió? ¿Por qué viniste tan temprano? Me iré de aquí. Así que quería escuchar tus planes para el futuro. ¿Futuro, G? Tigre fijó su mirada en la mesa y sus manos dejaron de moverse. Tigre era un aristócrata de Bruñe. Había perdido a su padre 2 años atrás y heredó su título y la tierra de Alsace. En el campo de batalla de las planicies de Dinant, se convirtió en prisionero de una vanadis de Sted, Eleonora Viltaria, Ellen. Cuando se enteró que el duque Thenardier, un poderoso noble de Bruñe, planeaba convertir Alsace en cenizas, le pidió prestada su fuerza y regresó. Hace 3 días, Tigre derrotó a las fuerzas del duque Thenardier. Esa noche, los aldeanos y soldados se envolvieron en un festín de victoria. Al día siguiente, hace 2 días, las cosas cambiaron radicalmente. Enterraron a los difuntos, se celebraron los funerales, y las personas caminaban por la ciudad, reconstruyendo lo que había sido destruido. No solo era la gente del pueblo sino también los soldados bajo el mando de Ellen. Aunque se las arreglaron para salvar muchos de los edificios, les tomó hasta altas horas de la noche terminar. Hoy, Tigre debía pensar en qué es lo que haría en el futuro. El duque Thenardier vendrá puesto que asesine a Sayen. El general del ejército de Thenardier que atacó a Alsace era Sayen Thenardier. Era el hijo del duque y futuro heredero de la familia. El duque Thenardier pertenecía a una antigua y distinguida familia con un poder lo suficientemente grande como para no ser ignorados por el rey. Fácilmente podría movilizar a 10.000 soldados, y, con la ayuda de los nobles de su familia, podría reunir una fuerza que excedería con facilidad los 30.000. Por otra parte, Alsace tan solo podía reunir a lo más un centenar de soldados. Aunque podría aumentar ese número hasta los 300, terminaría perdiendo a todos los jóvenes quienes eran la principal fuerza de trabajo, causando que las ciudades y villas dejaran de funcionar. En el mejor de los casos, 10.000, y en el peor, 30.000. Era una diferencia abrumadora. El rostro de Tigre se puso rígido por el miedo y la tensión. ¿Cómo me vi envuelto en este problema? ¿Qué debería hacer? La ansiedad que crecía dentro de él se debía a que nunca entendió el motivo principal de Thenardier. No te preocupes. Una feliz voz llegó a oídos de Tigre. Cuando miró, observó a Ellen sonreír. Ella se levantó como si fuera a decirle algo a Tigre antes de darse la vuelta. Decide qué es lo que harás para la próxima vez que nos veamos. Dejaré a la mayoría de los soldados aquí. Trabajarás como asistente de Lim. Asistente. Ahora esta tierra me pertenece. Estarás ayudando a Lim, dando tu punto de vista. Ellen se colocó su manto elegantemente y continuó caminando. Y le preguntó a Tigre quien seguía sentado. Pensarás en lo que harás de ahora en adelante. Exprimiré mi cerebro junto con Lim para que no perdamos esta tierra. Escuchando los pasos de Ellen alejarse, Tigre dejó escapar un gran suspiro y se recargó en el respaldo de la silla. Después de terminar su desayuno, Tigre se dirigió hacia el segundo piso. En lugar de ir a su habitación, se dirigió a una pequeña habitación al final del pasillo. Era una habitación bastante estrecha en la que Tigre, quien tenía una altura promedio, no podría recostarse. Descansando en un estante decorado espléndidamente se encontraba solo un arco negro. El arco y la cuerda eran negras, como si fueran la solidificación de la oscuridad. No era como si hubiera sido teñidos, el material en sí era negro. Tigre no podía entender la razón. Era una herencia usada por sus ancestros, la familia Born, quienes eran cazadores. Tigre lo había usado en las planicies de Molsheim para derribar a Sayen y su Wyvern. Tigre corrigió su postura, tranquilizó su respiración, y cerró su puño frente a su pecho. Tigre había saludo este arco, que había sido pasado de generación en generación, desde que era pequeño,
Tigre lo hacía cada día justo después de despertar. Después de usarlo. Para repeler al ejército de Thenardier, lo hacía después del desayuno. Tigre necesitaba de fuerza física, energía y coraje para pararse frente al arco. Este no es un arco común. Tigre escuchó el eco de la voz en su cabeza cuando Sayen se elevó sobre el Wyvern. En ese entonces, él derribó al Wyvern. La flecha que usó era una normal. Era imposible que lo hiriera, sin mencionar que no podría penetrar las escamas que rechazaban las espadas y lanzas. Él lo sabía muy bien. Hace 2 años, cuando se encontró con aquel Slow en las profundidades de la montaña, cada flecha que le disparó no le hizo daño. No era debido de su habilidad. Sin embargo, después de escuchar aquella voz en el campo de batalla, su flecha voló y literalmente aplastó al Wyvern. La existencia de este misterioso arco junto a su preocupación por Thenardier pesaba enormemente en la mente de Tigre. Ya que era una herencia y tesoro familiar, Tigre no podía tratarlo mal, pero después de recordar lo que había pasado, no podía evitar verlo. Como si fuera alguna clase de monstruo. ¿Qué rayos eres? Tigre le murmuró a la voz. Aún así, el arco no respondió. Después de dejar la mansión de Tigre, Ellen se dirigió al templo. Aunque los 100 soldados que Ellen dejó en Alsace pasaban su tiempo en la plaza y en las casas libres de la ciudad, aquellos que eran líderes, incluyendo a la asistente de Ellen, Limlicia, se estaban quedando en el templo. Brunye y Sted creían en los mismos dioses, así que los soldados no se opusieron a la idea. Podían observar las estatuas consagradas a los dioses y recordar con ellos sus ciudades natales. En los últimos 2 días, los soldados habían pasado su tiempo limpiando la ciudad de los escombros y reparando las casas que estaban a punto de derrumbarse. Era algo muy gratificante pasar su tiempo construyendo cosas en lugar de destruirlas. Rápidamente el templo saltó a la vista. Mientras abría la puerta, Limlicia, Lim apareció ante sus ojos. Ellen la llamó, Lim se percató de su presencia y regresó el saludo con una expresión seria. Ella era una alta y bella chica que llevaba su dorado cabello atado al lado izquierdo de su cabeza. Su rostro no mostraba un solo signo de amabilidad. Vestía el mismo color azul que Ellen y llevaba una espada a su cintura. Se podría decir que era el brazo derecho de Ellen. Ella actuaba como su asistente tanto en lo militar como en los asuntos políticos. ¿Tienes algo que hacer ahora mismo? No. Pensaba visitarla para preguntarle lo mismo, Eleonora Samá. No hay necesidad de que hagas algo así. Terminaste de seleccionar a los soldados. Era más una confirmación que una pregunta. Lima sintió sin mover una sola ceja. Rurik fue nombrado comandante y eligió un centenar de caballeros. Te dejo el resto. Necesito regresar para mantener al rey en silencio. Lo dejo bajo tu cuidado hasta entonces. Ellen comenzó a reír de una forma casual mientras Lim simplemente parecía infeliz. Eleonora Samá, parece que ha comenzado a confiar en él. Creí que tú también. Aunque pienso que podría ser de fiar, aún no confío en él. Al ver la actitud molesta de su subordinada, Ellen se encogió de hombros con una sonrisa amarga. Lo sé, lo sé. De cualquier forma, dejaré a Tigre para que te ayude. La vanadiz de cabello plateado sacudió su mano mientras miraba a Lim por sobre su hombro alejándose. Cuando Ellen desapareció de su vista, Lim se recargó junto a la barandilla cercana y observó el cielo. Aún podía verse el brillante cielo azul de la mañana. No quería involucrarme tanto, pero no hay de otra. Ellen movilizó su ejército a causa de su buena voluntad hacia Tigre. Alsace era una barrera que prevendría que las chispas de la guerra civil alcanzaran a Leitmeritz. Necesitaban confirmar las acciones del duque Thenardier e intervenir de acuerdo al desarrollo de los eventos. Aún así, esa batalla en las planicies de Molsheim cambió todo. Aunque Lim no lo había visto en persona, varios soldados, Ellen incluida, lo habían hecho. La flecha que Tigre disparó al cielo y atravesó al Wyvern con una velocidad y fuerza increíbles. Dispersó las nubes y desapareció a la vista. Lim no podía creer en la historia con tanta facilidad. Las escamas de un dragón eran tan fuertes que ni siquiera las hojas de acero podían atravesarlas. Además, era imposible que una flecha alcanzara a un Wyvern en pleno vuelo. Pero Lord Tigre Burmud lo hizo. De acuerdo a las palabras de Ellen, el arco de Tigre parecía reaccionar a su espada, la Silver Flasarifal. Aunque ella nunca había escuchado sobre un arma que pudiera reaccionar con una Viralt, Ellen estaba segura de que no era una equivocación. En lugar de ignorarlo, por ahora, lo mejor será que no me aparte de él. Si otra Vanadis se enterara de la existencia de Tigre y su arco, podría intentar ponerlo bajo su control. Podrían usarlo como aliado,
o bien podrían intentar asesinarlo. Pensando en eso, lo mejor será ayudarlo. Si una persona cuyo poder rivalizara con el de una Vanadis se hiciera su aliada, sería más fácil de manejar en el futuro. Incluso si no se tomara en cuenta ese poder, la habilidad de Tigre con el arco era extraordinaria, y su personalidad tampoco era problemática. Sin embargo, que una Vanadis se inmiscuyera en la guerra civil de Bruñe, en especial una guerra que involucraba a nobles tan poderosos, sin duda causaría un cambio significante. Aunque Lim observaba el cielo mientras pensaba, al final dejó escapar un pequeño suspiro. Es por el bien de Eleonora Samá. Así que me esforzaré. Cuando Lim llegó a la mansión, Tigre estaba frente al jardín ensillando un caballo. A sus pies se encontraba una bolsa con comida y agua. Cerca de él, la sirvienta de cabello castaño estaba cerrando la puerta. «¿Saldrán a algún lugar?», Lim dijo mientras examinaba a los dos. El cuerpo de Teita se encogió por la sorpresa al escuchar la voz, mientras que Tigre respondió con una expresión tranquila. «Nos dirigimos a la villa de Unavir por un tiempo. Deberíamos estar de regreso para mañana al anochecer». «Unavir». Lim estaba confundida. Tigre le respondió mientras revisaba la condición de la silla de montar. «Es una aldea a la que se puede llegar antes de que anochezca a caballo. Se encuentra al noroeste, además el duque Thenardier debe pasar cerca de ella antes de llegar aquí. Irás para decirles a los pobladores que tomen refugio. Hay reportes de que ya se han dirigido a los bosques cercanos, pero quiero asegurarme». Alsace tenía 4 aldeas además de la ciudad de Celesta, las otras 3 estaban lejos del camino de Thenardier. Aunque no había señales de que fuera dañada, por lo que era innecesario que Tigre fuera de inmediato a revisarla. «Aunque entiendo cómo se siente». Pese a que Lim entendía, no podía evitar sentirse irritada. No tenían tiempo de hacer semejantes sinsentidos puesto que pronto tendrían que enfrentarse al ejército de Thenardier. Además, el tono y la expresión de Tigre parecían perezosos, lo que hizo que las emociones de Lim se volvieran más negativas. «¿Tu sirvienta irá contigo?», Lim le preguntó porque la silla de montar era una grande, y Teita no estaba vistiendo su vestido de sirvienta sino ropa abrigadora. «Teita se pondría ansiosa si me voy de la mansión por mucho tiempo. No creo que vaya a pasar frío. El arco en su silla no es aquel negro sino uno normal». Tigre había intentado escapar del Palacio Imperial para salvar a la gente de su territorio a costa de su propia vida. Esa era una de las cosas buenas que Lim vio en él. «Ya veo. Antes de que vuelvas, me gustaría examinar los registros y documentos de Alsace. ¿Te parece bien?». Haciendo a un lado sus motivos, Lim le pidió permiso. Aunque su voz parecía vacía, llevaba unas cuantas espinas. «Entiendo. Están en mi habitación y en el estudio. Para llegar ahí, debes». Mientras le decía su ubicación a Lim, Tigre se dio vuelta hacia Teita quien asintió. Aunque algo incómoda, Teita le entregó la llave de la mansión a Lim. No te preocupes. No tocaré ninguna cosa aparte de los documentos y registros como lo prometí». Lim relajó su expresión y le sonrió ligeramente a Teita. Después de que hiciera una reverencia, Teita se apresuró hacia Tigre. «Nos vamos». Antes de entrar en la mansión, Lim observó a Tigre y Teita alejarse de la ciudad en su caballo. Teita se acurrucó muy cerca de Tigre. Los caminos alrededor de Alsace no eran muy buenos. Las hierbas se extendían por doquier, el suelo no estaba nivelado, y el cerco que habían puesto junto a los bosques estaba en pésimas condiciones. Teita, detrás de Tigre, estaba montada de lado. Aunque ella quería sujetarse de Tigre, se aferró a la silla de montar con ambas manos para no estorbarle. Debido a que el caballo estaba llevando a 2 personas además de las provisiones, no iba muy rápido. Además Teita confiaba en las habilidades ecuestres de Tigre, por lo que iba confiada. «Aunque fuera algo irrazonable, me alegro de haberle pedido esto». Cuando Tigre dijo que iría a Unavir, Teita insistió en acompañarlo. Aunque Tigre no entendía el motivo, eventualmente terminó aceptando debido al cansancio. Había 2 motivos por los que Teita quiso acompañarlo. Uno era para estar cerca de Tigre. Después de que partiera hacia Dinant, Teita pasó muchos días y noches sola. Su ansiedad era enorme, en especial después de que se enteró de la derrota de Bruñe. Durante ese tiempo, ella iba al templo y rezaba con frecuencia. Todo pasó en un instante. Tigre salió al campo de batalla con el ejército de Sted. Cuando ella pensó que por fin podría estar con él de nuevo, estaban muy ocupados con la reconstrucción de la ciudad, así que no habían tenido tiempo para hablar. Teita sintió la calidez del cuerpo de Tigre mientras se recargaba sobre su espalda. «Tigre-sama. ¿Qué sucede?».
No sé qué es lo que está pensando, o qué sucederá en el futuro, pero lo seguiré a donde sea que vaya, Tigre-sama. Teita se había percatado de la sombría apariencia de Tigre desde aquel momento. Ese era el otro motivo por el que lo había seguido. Si fuera el Tigre-sama de siempre, hubiera dicho que hoy era un buen día para ir de casa. Aunque su expresión no ha cambiado en absoluto, subió las escaleras inmediatamente después de desayunar. Por lo que debe ser algo que no puede decirme fácilmente. Teita no entendía qué era lo que le preocupaba a Tigre. Y aunque lo supiera, como una simple sirvienta, no podría hacer nada para ayudarlo. Aún así, Teita quería estar al lado de Tigre. Sin importar qué, Teita siempre estaría a su lado. Muchas gracias, Teita. Las palabras que le dirigió estaban llenas de emociones. Teita estaba alegre de que el Tigre de siempre hubiera vuelto. Unavir era una aldea pequeña con alrededor de 200 habitantes. El bosque se extendía en las cercanías, por lo que los pobladores entraban seguido en él. Cuando era un niño, Tigre solía jugar en el bosque, y cuando creció, solía recoger madera, nueces y hongos en él. Aunque había lobos y jabalíes en las cercanías, rara vez atacaban a los grupos de personas siempre y cuando no invadieran su territorio. Era una aldea pacífica. Para el momento en que Tigre y Teita llegaron a la aldea, habían pasado 2 horas después del mediodía. Tomaron algo de tiempo para descansar y comer para así tener energías para cumplir sus labores antes del atardecer. Cuando los granjeros que cultivaban los campos vieron a Tigre, comenzaron a trotar. Tigre detuvo el caballo y ayudó a Teita después de desmontar. ¿Todos se encuentran bien? Sí, gracias a usted, señor. El hombre de mediana edad sonrió mientras se llevaba una mano a la cabeza. Los demás granjeros, también, le agradecieron. Nos escondimos en los bosques como usted dijo. Pasaron rápidamente. En serio, hace 2 días había muchos de ellos huyendo, señor. Tigre escuchó las historias de los granjeros una a una antes de despedirse. Se dirigió hacia el jefe de la aldea mientras llevaba a su caballo a un lado. Pronto, Tigre pudo ver al jefe de la aldea quien estaba cultivando los campos, junto a los demás granjeros. El hombre estaba en la mitad de sus 40. Su cuerpo era como el de un barril y sus brazos y piernas eran fornidos. Su piel estaba bronceada y su cara roja debido a las quemaduras del sol por pasar tanto tiempo trabajando en el campo. Cuando divisó a Tigre, salió de los campos. ¿Vino a ayudar con los campos, señor? Aunque los ayudara, no tendrían que volverlo a hacer ustedes. El jefe de la aldea fingió no entender mientras Tigre reía y se encogía de hombros. En realidad, Tigre solo había utilizado un asadón por primera vez la última vez que quiso ayudar, así que su habilidad era terrible. Jaja, discúlpeme. El jefe de la aldea rió, su barriga se sacudía, y le sonrió a Teita. Tigre le preguntó sobre los daños de la aldea. Como puede ver, las cercas alrededor de la aldea fueron destruidas, pero no hubo heridos ni muertos. Después de decir eso, el jefe de la aldea se miraba serio. Por cierto, escuché un rumor de que el ejército de Sted está aquí. Son aliados a quienes contrate. No te preocupes. El jefe de la aldea se miraba aliviado y rió al ver la actitud confiada de Tigre. El jefe de la aldea quiso celebrar su victoria en Molsheim, incluso si solo podían hacer una pequeña fiesta. Aunque le ofreció un lugar a Tigre, él lo rechazó ya que debía partir en la mañana. Al amanecer, Tigre se despidió del jefe y se dirigió a Celesta en su caballo. Teita se percató de que no se veía bien, y, fuera de consideración, habló. Tigre-sama. No tomará una siesta en el camino. Las piernas de Tigre perdieron fuerza al escuchar tan inesperadas palabras. Es extraño que digas eso. ¿Acaso no dormiste bien, Teita? Aún sigo un poco cansada. Teita respondió modestamente. Tigre sonrió con ironía, pero no rechazó su propuesta. Sentía que pronto sería un buen momento para tomar un descanso. El sol brillaba con fuerza sobre el cielo azul. El clima era bueno igual que ayer. Me pregunto si no será una molestia. Si mal no recuerdo, debería haber una cabaña cercas. Tigre salió del camino y se dirigió hacia una pequeña cabaña en la cima de una colina. Estaba construida con troncos, Tigre la había usado varias veces antes. Se bajó del caballo y vio que no había nadie dentro. En el medio de la cabaña se encontraba un trozo de metal cubierto de ceniza. Era usado para encender fuego, pero, dada su apariencia, no había sido usado en varios días. Ató al caballo fuera de la cabaña, lo cepilló, y dio agua para que bebiera. Teita lo ayudó también. Después de terminar, ambos entraron a la cabaña. Teita se recostó en el piso. Teita, deberías descansar un poco.
Estoy seguro que es muy cansado montar a caballo por tanto tiempo. Si no estoy despierta, ¿quién lo despertara? Tigre-sama. Tigre se rascó la cabeza al escuchar su burla. Lo sé, pero no te sobreesfuerces, dijo con gentileza mientras cerraba los ojos. Ya que estaba fatigado por tanto pensar, Tigre cayó dormido inmediatamente. A.B. Frente a sus ojos se encontraba una niña de 10 años de edad. Tigre-sama, dijo la pequeña con timidez, su cabello castaño estaba recogido en 2 coletas, al lado izquierdo y derecho respectivamente. Los ojos avellanos de Teita brillaban con fuerza. Tigre-sama, por aquí. Teita reía inocentemente mientras caminaba, llevando a Tigre de la mano. Él la siguió en silencio. Al ver sus manos, Tigre se percató que estaba soñando. Tenía la misma edad de cuando conoció a Teita. El niño y la niña caminaron a través del angosto camino cuyos lados se angostaban a causa de los cultivos. Antes de darse cuenta, Tigre se detuvo frente a un prado. Tigre Burmud. Un hombre se encontraba ahí. Era su padre, Ursborn, quien había fallecido hace 2 años. Ven, ayúdame a arar la tierra. Su padre le entregó un azadón. Ahora que lo recuerdo, esto en verdad sucedió. Los pensamientos de Tigre eran confusos mientras sostenía el azadón. Probablemente tendría 10 años de edad en ese entonces. Su padre estaba inspeccionando la aldea. Era la primera vez que usaba un azadón. A pesar de que pensó que podría hacerlo, su cuerpo entero comenzó a doler después de media hora. Al día siguiente, sus manos estaban llenas de ampollas. Teita tomó un puñado de vendas y lo atendió. Después de sostener el azadón, su rango de visión cambió drásticamente. Tigre estaba parado en la cima de una colina al lado de su padre. Frente a sus ojos, se extendían campos verdes llenos de viñas tan lejos como alcanzaba la vista. Tigre Burmud. El padre le hablaba con gentileza a su hijo. Ellos cultivan los campos todos los días. Siembran las semillas, riegan las plantas, alejan a los insectos y aves, espantan a los jabalíes y liebres que se acercan a la aldea. Se preocupan por las sequías y las lluvias. Después de cosechar los campos y limpiarlos, repiten el proceso de nuevo. Nuevo. Como un cazador, yo hago lo mismo. Tigre respondió de esa forma. Igual que aquella vez, que había cazado un gran ciervo. Tu habilidad con el arco es espléndida, en especial para tu edad, sin embargo, es diferente para los cazadores. Nosotros no cazamos para vivir. Tigre asintió con fuerza ya que no comprendía a qué se refería con para vivir. Todos trabajan en los campos para vivir. ¿Entiendes por qué tú no haces eso? Por ti, padre. Porque soy hijo del Señor. Esta vez, Tigre respondió con firmeza. No pudo evitar sonrojarse por la vergüenza cuando recordó eso. Su padre no se enojó por su respuesta. Entonces, porque yo estoy cultivando los campos. Porque eres fuerte. Cuando dijo eso, su padre sacudió lentamente su cabeza. Escucha, Tigre Burmud. Nosotros estamos aquí para solucionar las emergencias. Emergencias. Así es. Nosotros estamos para solucionar las situaciones difíciles. Deslaves, inundaciones. Bandidos, epidemias, malas cosechas, problemas entre las aldeas, choques con los aristócratas vecinos que están en las montañas y ríos, y muchas cosas más. Mi deber es intentar resolver esos problemas. Nuestro trabajo es asegurarnos que ellos vivan su vida en paz. Pero ¿por qué tú tendrías que hacer? Nuevamente, su padre sacudió su cabeza lentamente. Mientras haya más gente, habrá más problemas. Aunque Alsace puede ser pequeña y pacífica. En ese entonces, sus palabras se detuvieron. El padre de Tigre puso su mano sobre la cabeza de Tigre. Incluso en el sueño, Tigre podía sentir el peso y la calidez de su mano. No lo olvides, Tigre Burmud. Ese es el deber del Señor. La sensación de la mano desapareció. Su padre se alejó caminando lento. Mientras miraba su espalda, Tigre no podía moverse. Incluso si intentaba seguir a su padre, sus pies no se movían. Papá. Papá, padre. Entonces despertó. Observó el techo de la cabaña mientras escuchaba el canto de un pájaro que estaba fuera. Padre. ¿Cuánto tiempo habrá pasado desde la última vez que soñé con mi padre? Tigre intentó levantarse, pero sintió un peso y una cálida respiración sobre su cuerpo. Tigre miró hacia abajo. Teita estaba sobre él, respirando tranquila mientras dormía. Aunque se sorprendió, Tigre recobró la compostura con rapidez. ¿Acaso tú me llevaste a encontrarme con mi padre? En el sueño, fue la pequeña Teita quien lo llevó con su padre. Su cuerpo emanaba calidez desde su pecho. Tigre la abrazó gentilmente. Después de un tiempo, Teita despertó. Dejó salir un pequeño sonido al mirar a Tigre, medio dormida. Sus ojos estaban desorbitados. Teita se levantó en pánico tan pronto como se percató de la situación.
Teita sacudía sus manos por todos lados, y su rostro estaba completamente sonrojado. Mientras decía muchas excusas incoherentes. Tigre-sama, es diferente. No quería ocupar mucho espacio en caso de que alguien más viniera. Tigre dejó escapar una sonrisa irónica al ver a Teita asustada mientras pensaba en sus propios sentimientos. Habiendo recordado a su padre, Tigre estaba lleno de sentimientos emotivos por lo que la abrazó aún más. Durante el verano en una cabaña oscura, la reacción de Teita hizo que Tigre bajara la guardia. Teita. Al escuchar a Tigre llamarla con una voz tranquila, Teita comenzó a calmarse. Gracias. Te debo una. Fue algo refrescante. Viendo que Tigre volvía a reír como antes, Teita se alegró de que su sombría expresión hubiera desaparecido. Después de pedirle prestado a él en su ejército en Leitmeritz, habían rechazado la invasión del ejército de Thénardier por lo que no había descansado. La ansiedad y el miedo llenaron el vacío que se había abierto en su corazón. No puedo detenerme ahora. Había muchas cosas que Tigre debía hacer. Había pedido prestadas las fuerzas de Leitmeritz para pelear contra las tropas de Thénardier. Aunque estaba preocupado por el extraño poder del Arco Negro, carecía de las pistas necesarias para comenzar a buscar más información sobre él. Así que de momento, dejo eso de lado. Vámonos, Teita. Tigre salió de la cabaña completamente revitalizado. Miró las nubes del cielo. Si eso es todo, al menos el clima es perfecto para ir de cacería. Tigre-sama. Dijo Teita con un tono molesto, desde detrás de él. Está pensando en irse de cacería, ¿verdad? ¿Cómo lo supiste? Solo lo sé. ¿Cuántos años cree que llevó a su servicio? Después de responder, Teita sonrió feliz. Al darse cuenta de que solo estaba bromeando, Tigre sonrió con amargura mientras la ayudaba a subirse al caballo. Mientras cabalgaban, Tigre le habló a Teita. Teita. Cuando volvamos a Celesta las cosas se pondrán complicadas. Nuestra situación es un poco problemática, así que quiero que vayas al territorio de Lord Masas por un tiempo, Tigre-sama. Teita lo abrazó por detrás. Se lo dije ayer. Lo seguiré a todas partes. Usted me ha ayudado mucho. Ahora, es mi turno de ayudarlo. Tigre colocó gentilmente su mano sobre la de Teita. Sus palabras eran alegres, aunque llevaban un poco de tristeza en ellas. Mientras él estaba ocupado preocupándose, ella ya había decidido lo que haría. Tigre soltó la mano de Teita y golpeó las costillas del caballo. Sujétate fuerte. Como si reflejara su corazón, el caballo comenzó a galopar con rapidez. La cálida respiración y el peso de la chica contra su espalda lo reconfortaban. Tigre y Teita llegaron a Celesta una hora antes de lo que habían planeado. Una vez que regresaron a la mansión, se percató que en el establo estaba un caballo que no le pertenecía. Aunque ya había visto el caballo en el pasado, era blanco con una melena negra que recorría su cuerpo. Este es el caballo de Masas. Sí, no hay duda. Tigre respondió ante la sorpresa de Teita. Teita, ¿te puedes hacer cargo? Sí. Teita asintió mientras sonreía brillantemente. Tigre salió corriendo del establo impaciente, abrió las puertas de su casa, ignorando el fango en sus zapatos. Primero se dirigió hacia el comedor pero no encontró a nadie ahí. Cuando abrió la puerta del cuarto de pintura, vio a Masas Rodant sentado en el lugar. Tigre tomó aire mientras intentaba decir el nombre de aquel hombre. La habitación estaba envuelta por una atmósfera peligrosa que podría hacer llorar a un niño. Masas y Lim estaban mirándose uno a otro desde ambos extremos de la pequeña mesa. ¿Acaso no me ha notado? Tigre cerraría la puerta y regresaría al establo. Le preguntaría a Teita qué habría para la cena. Él pensó que ese sería el mejor curso de acción. Así que has vuelto, Tigre. Masas volteó su cabeza y miró a Tigre. Su baja estatura y su robusto cuerpo estaban cubiertos por una ropa sencilla pero elegante. Su barba grisácea le daba una impresión digna de alguien de su edad. Veo que estás bien, por sobre todas las cosas, quería saber qué te había ocurrido. Cuando vine, me encontré a esta mujer que no era ni Teita ni Paula dentro de la casa. No es sorprendente. Paula era una ama de casa que estaba en sus 50 y que vivía en el área. Había trabajado como sirviente para el padre de Tigre, Urs, cuando seguía vivo y venía a ayudar en la casa cuando había mucho trabajo. Aunque Masas continuó hablando con su particular y alegre tono, sus ojos no estaban sonriendo en absoluto. Y ahora tenemos a una delegada de Sted en Alsace. Me gustaría ante todo, que me contaras la historia completa. Tigre observó con sus ojos en dirección a Lim. Ella estaba sentada en silencio con su usual rostro sin emociones. La conmovedora reunión que Tigre se había imaginado en su mente ya no era posible. A.D. Thénardier vio cómo su ejército se las arregló para llegar a Nemetacum después de escapar de Alsace. El castigo fue severo. Aquellos que estaban protegiendo a Sayen, el hijo y heredero de la familia, y aquellos que lo asistían a cargo de dar las órdenes a los soldados fueron castigados con azotes. Aquellos que los azotaban eran los desconsolados familiares de aquellos soldados que habían muerto en batalla. El látigo era uno diseñado para la tortura.
En cada una de las 10 puntas se encontraban espinas. La piel de su espalda se desgarraba con cada azote, y trozos de piel eran lanzados alrededor. La sangre brotaba con frecuencia. Ya que serían azotados aún más y gritaban, apretaban los dientes mientras resistían el dolor. Los demás soldados fueron golpeados con fuerza en la espalda con un bastón hecho de hierro fundido. El duque Thénardier miraba la escena en silencio mientras vertía vino en un cáliz de plata. Aunque carecía de expresión, era obvio para cualquiera que lo viera que estaba furioso desde el fondo de su corazón. Sayen era un tonto desconfiable a pesar de su edad. Aún así, era un hijo muy importante. Sayen comandó al ejército y perdió en un duelo contra Tigre. Su cuerpo se hundió en un pantano en las planicies de Molsheim. Esa maldita mocosa, Sted. Ya que la situación lo ameritaba, él mismo dirigiría el ejército para invadir Alsace y asesinar a Tigre. El duque tenía 42 años en ese entonces. Su gran cuerpo tenía músculos bien definidos, y su habilidad con la espada, lanza y a caballo estaban a la par, si no es que superaban, las de un caballero. Sus hazañas en el campo de batalla eran numerosas, también. Aunque ya no se encontraba en las líneas frontales, siguió entrenando. Cuando el castigo terminó, caminó indignado por los corredores de su gran mansión. El duque regresó a su habitación privada él solo. Aunque tenía 4 botellas de vino vacías a un lado, no estaba ebrio. Estaba consumido por un deseo de asesinar, la presión a su alrededor podría sofocar a cualquiera que se acercara. Aunque la habitación del duque no era tan elegante, cualquiera que la viera tendría dudas sobre si entrar o no debido a la tensión. La alfombra había sido bordada espléndidamente, y el escritorio era de ébano. El candelabro estaba hecho de oro, y todos los accesorios eran de plata u oro. Sin embargo, el duque entró violentamente a la habitación y arrastró la silla del escritorio antes de sentarse. Tomó una botella de licor de Asbarre y llenó una copa antes de bebérsela de golpe. Parece que te has quedado sin más tragos. Thénardier observó a la inesperada voz. Un hombre de baja estatura cubierto por una túnica negra se paró frente a la puerta abierta. Llevaba puesta una capucha, cubriendo su rostro. Drecavac. El duque estuvo a punto de escupir el licor de su boca y casi golpeó la botella vacía. El anciano se inclinó mientras contenía su risa. Drecavac había servido como adivino de la familia por muchos años. En esta residencia, no, incluso en todo Bruñe, este anciano era el único que tenía permitido hablarle con tanta insolencia a Thénardier. Si algún otro sirviente hubiera hecho lo mismo, él y su familia hubieran sido ejecutados el mismo día. Creo que ya has oído la historia. Sayen-sama ha muerto. Tienes mis condolencias desde el fondo de mi corazón, no necesitas decirlo. No esperaba algo así de ti. Thénardier interrumpió a Drecavac y miró el rostro del hombre detrás de la capucha. Estoy agradecido, sin embargo, creo que ha sido muy benevolente con el castigo, Su Excelencia. Es una pena, pero ahora mismo necesito a esos soldados. No puedo matarlos como me gustaría. Era cierto, había perdido 2000 soldados y 2 dragones. Era un golpe inesperado. Un aristócrata de un territorio tan remoto no debía haber sido capaz de hacer algo así. Sin embargo, parece que Tigre Burmudborn apareció con el ejército de Sted y asesinó a Sayen, además mató a ambos dragones, haciendo huir a 3000 de sus hombres. Ignorando a los soldados que lucharon. ¿Qué rayos son ese joven de Alsace y la Vanadis de Sted como para matar a un dragón? Mirando los fieros ojos de Thénardier, Drecavac asintió lentamente. Primero debo informarte. Las 7 Vanadis de Sted poseen un arma llamada Viral. Solo había escuchado de su nombre. En verdad son tan poderosas esas Viral. No hay nada que se les compare. Pueden cortar un soldado a la mitad con facilidad y tienen poderes especiales que les permiten aplastar incluso a un dragón. Aunque los dragones habían sido en verdad asesinados, Thénardier simplemente se reiría. Si alguien que no fuera Drecavac le dijera lo mismo. ¿De qué están hechas esas armas? No están hechas de nada que pueda ser encontrado en este mundo. La barba negra de Thénardier tembló al escuchar la respuesta de Drecavac. Ya veo. Así que pueden cortar a través de las escamas de un dragón las cuales incluso desvían espadas. Es un arma sorprendente. Thénardier simplemente creyó en esas palabras que normalmente parecerían una broma. Entiendo. Puedes preparar nuevos dragones. Puedo prepararlos para el fin del año, aunque necesitaré algo de dinero. Drecavac se inclinó mientras Thénardier asentía. Aunque pensó que podría preguntarle si podía acelerar el proceso, entendía que no era posible dada su larga colaboración. Thénardier levantó la campana de plata sobre su escritorio y la hizo sonar. Le ordenó a su sirviente que preparara rápidamente una bolsa del tamaño de una cabeza humana y la llenara con oro. Por cierto, ¿qué hay del conde Born y la Vanadis? Me encargaré de ellos personalmente. Por favor apresúrate con los dragones. El duque sacudió su gruesa mano mientras Drecavac se alejaba en silencio. Cuando la puerta se cerró, el duque se tocó la sien con sus dedos. El alcohol finalmente había comenzado a hacerle efecto. No hay de otra. Thénardier murmuró con amargura. Quería matar a Tigre con sus propias manos,
pero solo tenía una vida y no podía preparar un número infinito de soldados. Aunque sería como usar un hacha para matar un insecto, aún así usar el Acerasius 0F1. Además, hizo sonar la campana de nuevo, llamando a un segundo sirviente. Rápidamente le dio órdenes y tomó una copa de agua. Un caballero contra un caballero, un dragón contra un dragón, y una vanadis contra una vanadis. Supongo que puedo usar esa conexión. Thénardier murmuró para sí mismo, mientras miraba su reflejo en el cáliz de plata. Hablando de eso, creo que Ganelan también está asociado con una de las vanadis de Sted. Me pregunto qué estará planeando ese hombre. 1 Seven Chance, 7 cadenas.